Hola chicos, ¿cómo están? Hola, Hola, doctora. doctora V. ¿Que ya le entendieron súper bien a pronóstico? Hijo, ya, eres una mentirosa. El que calla otorga, ¿eh? ¿Sí o no? Bueno, creo Sí, que sí, doctora. ¿verdad? Ok, qué bueno, chicos. Bueno, entonces ahorita vamos a comenzar con ensayos clínicos o la parte de tratamiento, ¿de acuerdo? Tratamiento o intervenciones. Acuérdense que una intervención puede ser desde un medicamento a un cambio en los estilos de vida, la parte nutricional, etcétera. ¿Sale? Una cirugía, etcétera. Es una intervención. ¿Sale? ¿Qué es una intervención? Bueno, pues es aquella en la que el investigador tiene o manipula la variable de Disculpe, doctora. interés. ¿Mande? Creo que solo se está viendo la que dice ensayos clínicos. No sé si ya cambió de diapositiva. No, Ah, ok. apenas estoy en esa. Entonces, ya habíamos revisado antes este esquemita donde tenemos estudios descriptivos y tenemos estudios exploratorios, ¿de acuerdo? Donde describimos poblaciones o proponemos asociaciones, ¿sí? Y hay un estudio en especial que es todos estos son observacionales, ¿sí? Y tenemos aquellos en donde nosotros sí evaluamos, o sea, sí podemos y manipulamos la variable de exposición. Y en estos tenemos al experimento. En, en un laboratorio, ¿no? En investigación básica, este es un experimento, en ratitas, etcétera. En humanos se llama ensayo clínico, en poblaciones se llama ensayo comunitario, ¿de acuerdo? Pero aquí tenemos algo que es muy importante, el experimento verdadero, que es el experimento aleatorizado controlado o el ensayo clínico controlado aleatorizado, y vamos a ver otras características como que doble ciego, etcétera. Ya les habíamos comentado qué significa manipular la variable. Manipular la variable es que em, nosotros sí podamos eh, manipular la variable independiente, ¿sale? Uno dice, a ti te toca el medicamento A y a ti te toca el medicamento B. Ujú. No es que cada quien decida, no. Y si aparte tenemos una asignación aleatoria, entonces tenemos un experimento verdadero. ¿Alguien me puede decir qué es asignación aleatoria? Se refiere a que no se van a tomar en cuenta las características de la población, no se van a escoger simplemente, justamente aleatoriamente vas a poner a tales personas en bueno, en una muestra y a otras personas en otra muestra. Ok, Pero más bien hacen como unas tablas sobre las características para que los dos grupos sean como similares los factores de pronóstico y ya de ahí pues el investigador va, ya sea por este caso el tratamiento, ya sea un placebo o que sí sea probar un medicamento, cualquiera de las dos lo va a repartir a toda su muestra, pero no va a escoger, o sea, va a ser como al azar. exacto. Si yo digo, esta persona tiene cara de que sí se va a tomar el medicamento, entonces sí le doy el medicamento que estoy probando para, ¿y qué va a pasar? Pues que sí va a funcionar ese medicamento y voy a probar que sí funciona, ¿no? Entonces, para hacerlo no subjetivo, es decir, objetivamente, hacemos una selección al azar, ¿no? Entonces decimos, los enumeramos todos del 1 al 100, ¿no? Por ejemplo, y entonces los pares se van a un grupo y los nones se van a otro grupo, ¿de acuerdo? Entonces ahí ya no influyó mi subjetividad, o de decir, yo quiero a tal en tal grupo y a tal en el otro grupo, etcétera.
para que se puedan sesgar los resultados, sino ya fue de una manera aleatoria. ¿Sí queda claro? Bueno, esa, estas dos características son fundamentales en el ensayo clínico, ¿sí? Hay diseños experimentales verdaderos con una medición, con mediciones repetidas. Aquellos que son cuasi experimentales, eso quiere decir que se manipula la variable independiente, pero no se puede hacer una aleatorización. Entonces, ahí es cuando son diseños cuasi experimentales, ¿de acuerdo? Y de esos, pues ustedes van a encontrar con diseños de un factor, es decir, que de una sola variable, o pueden ser de dos variables, de 2 vías o 3 vías, etcétera, ¿de acuerdo? O multifactoriales, o con mediciones repetidas, etcétera. O sea, van a encontrar una serie de características súper importantes. Creo que alguien tiene abierto su micrófono. Déjame ver. Creo que ya. Gracias. Entonces, esta parte se las mencionamos porque van a encontrar diseños antes, después, que son los que han estado, los que han visto muchos de ustedes, en donde el grupo, en donde se está midiendo esa observación, esa intervención, es el mismo, es un mismo control, ¿no? Es decir, por ejemplo, a ustedes les hacemos un examen al inicio del curso para ver cómo andan en toda la parte de epidemiología, estadística, etcétera, ¿no? Les hacemos uno al final del curso y vemos cuál es la diferencia entre el antes y después de haber tomado nuestra clase, ¿de acuerdo? Entonces, ver si hay una diferencia. Eso es un grupo antes-después, ¿de acuerdo? Entonces, los diseños experimentales van a evaluar cualquier intervención en salud, ¿sí? Sus principales características, ya se las dijimos, es el investigador tiene control sobre el factor de estudio y la asignación de los individuos a los grupos a este estudio es aleatoria. Ujú. ¿Qué tratamiento, qué intervención podemos tener? Pueden ser fármacos, cirugías, alimentos, estilos de vida, intervenciones educativas, todo lo que ustedes puedan identificar como una intervención. Ujú. Entonces, aquí lo que nosotros tenemos es una exposición, tenemos a nuestro estado basal, tenemos a la exposición y vamos a tener un resultado. ¿Qué es lo que pasa en el ensayo clínico? Bueno, en el ensayo clínico nosotros vamos a tener de una población, vamos a seleccionar una muestra, ¿de acuerdo? Esa muestra va a tener ciertas características, va a tener criterios de inclusión, de exclusión, etcétera, todo lo que ya hemos visto a lo largo del curso. Y algo súper importante es que aquí vamos a tener una selección aleatoria. ¿Para qué? Para generar dos grupos, ¿sí? El que va a tener la intervención y el que no va a tener la intervención. Los vamos a seguir en el tiempo, ¿de acuerdo? Y vamos a ver quién desarrolla el efecto y quién no desarrolla el efecto que estamos buscando. ¿Queda claro cómo es el procedimiento? El ensayo clínico aleatorizado es el más frecuente. Los individuos de la población, eh, eh, los individuos van a proceder en una población de referencia, o sea, vienen todos del mismo pool, ¿sí? Hay una definición muy clara de los sujetos a incluir, los criterios de inclusión que hemos estado viendo en otros estudios. Y aquí hay algo muy importante. Se le dice al paciente, oiga, mire, estamos haciendo este estudio. Ujú. Ah, si es un tratamiento, se le dice, a usted le puede tocar el tratamiento que estamos probando
o le puede tocar otro tratamiento, ¿no? Ya sea el que actualmente existe o un placebo, dependiendo del tipo de ensayo clínico. Ujú. Y estos son los beneficios y estos son los posibles riesgos. ¿Está usted de acuerdo en entrar al estudio? Eso es un consentimiento. Si él dice que sí, es un consentimiento informado. Le estamos diciendo todo lo que va a suceder, cómo va a suceder y los posibles beneficios y riesgos que van a identificar. ¿De acuerdo? Y ya que tengamos el consentimiento que diga, sí, sí, acepto, ya, me comprometo, y ya cumplió con todos los requisitos, etcétera, ahora sí hacemos la selección aleatoria. Si la selección aleatoria la hacemos antes y después el sujeto dice, ay, no, gracias, es que yo no quiero, participar, van a tener muchos problemas y pueden tener, no, una muestra no válida. Entonces es importante que hasta después del consentimiento informado ustedes tengan esa selección aleatoria. Este es un esquema del procedimiento que se requiere o que se hace en este tipo de estudios. De nuestra población, nosotros vamos a tener ciertos criterios de selección, tanto de inclusión como de exclusión, ¿sí? Si los cumplimos, entonces ahora sí nos convertimos en la población experimental. Nos dicen, ¿quieres participar? Ah, sí, sí quiero participar y estoy consciente de que me puede o no tocar el medicamento, etcétera. Y entonces ahora sí, esos ya son participantes. Ya que tenemos a nuestros participantes, entonces ahora sí tenemos algo que es súper importante en estos estudios, que es la asignación aleatoria. Y con esta selección aleatoria nosotros generamos el grupo control y el grupo de tratamiento. Ujú. Puede ser un grupo control, es decir, aquel en donde si ustedes están probando ahorita un nuevo fármaco para la hipertensión, eh, ¿hay actualmente algún fármaco que sirva para eso? Sí. Sí, hay varios Sí, fármacos. es exacto, y hay varios, ¿cierto? Entonces, ustedes no pueden dejar el grupo control sin nada, porque ya existe un tratamiento. Entonces, ustedes van a probar el nuevo tratamiento contra el grupo control, que sería el tratamiento estándar o que actualmente se utiliza. ¿De acuerdo? Cuando nosotros vamos a probar un nuevo medicamento y no existe un tratamiento similar o que sea em, ¿cómo se llama? Ya establecido para esa enfermedad, entonces podemos utilizar un placebo. ¿Alguien sabe qué es un placebo? Sí, Sí, es que se supone que es como un medicamento. Bueno, no es un medicamento. Es como, por ejemplo, me parece que en las pastillas anticonceptivas, por ejemplo, tienen como que ciertas tabletitas que de plano ya no tienen ningún principio activo, solamente son efecto placebo. Sí, es exacto, ¿no? Es el tratamiento sin el principio activo, ¿no? Entonces, si ustedes les están dando un medicamento que es una capsulita verde y la mitad es verde y la mitad es blanquita, el placebo debe ser exactamente igual, pero sin el principio activo, ¿sí? Entonces, ahorita vamos a hablar más sobre el placebo. Y ustedes pueden tener uno o dos o tres o cuatro ramas, se llaman, en cuanto a las intervenciones que quieran realizar, ¿sí? Ya que tengamos todo esto, entonces ahora sí le damos seguimiento a los pacientes y vemos esos resultados, comparamos, interpretamos y tenemos nuestras conclusiones, ¿vale? Entonces, eso es en general el esquema de un ensayo clínico. Entonces, ¿cómo se hace el muestreo? Los tipos de pacientes que son incluidos en un ensayo van a determinar el grado
hasta el cual pueden generalizarse las conclusiones a otros pacientes. Ya los hemos visto con los otros estudios. Si son pacientes súper seleccionados, ¿no? O sea, si son pacientes, no sé si nos vamos directamente a paciente masculino de 35 a 45 años, con un índice de masa corporal de 28, etcétera, 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 ¿no? O sea, si están súper seleccionados, pues solamente lo vamos a poder generalizar a ese grupo en donde se realizó el estudio. Y no vamos a poderlo, pues, generalizar ni, bueno, en este caso, ni a mujeres, ni a hombres más chicos o más grandes, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado cuando nosotros veamos los criterios de inclusión, ¿de acuerdo? Los criterios de selección. Ya que nosotros tengamos nuestros criterios de selección, obviamente vamos a ver si ellos aceptan participar en el estudio y también revisamos los criterios de exclusión que se cumplan para que podamos empezar nuestro estudio. En los criterios de selección se va a pretender limitar la heterogeneidad de los pacientes en el ensayo. Aquí puede haber dos tipos de selección o de criterios de selección o para limitar la heterogenicidad. ¿Qué es lo que pasa? Pueden tener estudios clínicos de eficacia. ¿Sí? Y pueden tener estudios de efectividad. ¿A qué se refiere esto? De eficacia es cuando ustedes tienen un grupo súper, súper bien delimitado, ¿de acuerdo? Y ustedes quieren ver si esta intervención realmente funciona. Ujú. Entonces lo comparan contra un grupo placebo por lo general y están bien delimitados. Efectividad es cuando ustedes tienen a su intervención, pero el grupo control es el tratamiento estándar, ¿sí? Ya lo están comparando contra otra intervención que sirve para lo mismo, pero aquí no van a ver si esta funciona, sino van a ver cuál de las dos funciona mejor, ¿sí? Ok. Y hay otro, No, doctora, no, ¿podría volver a repetir el primero? el de eficacia. Ajá, sí, por favor. En el de eficacia, ustedes lo que quieren es probar que esta intervención sirve para lo que está hecha o para lo que la quieren, ¿de acuerdo? Entonces, si solamente quieren identificar si sirve, entonces primero lo tienen que probar contra un grupo control que no tenga el principio activo, ¿sale? Y ya sea que o no les den nada o les den un placebo, ¿de acuerdo? Ah, ok, sí. Y en el efectividad dijo que la intervención es en un grupo control, No, en pero el de efectividad, tu grupo control es el tratamiento estándar. Es decir, por ejemplo, si es un medicamento, otro medicamento que sirve para lo mismo que sirve tu intervención nueva, ¿de acuerdo? Ya, pero aquí no vas a probar si tu intervención sirve, sino vas a probar cuál de las dos es mejor. ok, está Doctora, bien. yo Mande. tenía una duda, bueno, o sea, es que yo había entendido más como la eficacia, pero, o sea, bueno, estos dos términos, pero basado como en las condiciones, de que la eficacia eran como en condiciones ideales, así de que no todos los pacientes sí se toman el medicamento, ninguno tiene otra enfermedad, y más como la efectividad en condiciones normales, que es
no, pues el paciente no se toma el medicamento, abandona el estudio, entonces eso igual, o sea, también tiene que ver o se utilizan esos términos para eso. Sí, lo que pasa es que en el de efectividad, tu muestra es súper seleccionada. Es más, hay veces que se hace un estudio piloto en donde se identifica a los que se adhieran bien al tratamiento. Y entonces solo dejas a los que sí sabes que se van a tomar el medicamento. Es lo que quiere decir con condiciones ideales. Ujú. Sí, muchas gracias. Y en condiciones normales, ¿de acuerdo? O sea, este de efectividad puede ser también bajo condiciones ideales, ¿no? O sea, en una muestra muy, muy seleccionada, etcétera, pero también puede ser en condiciones normales. Es decir, cuando su paciente llega a urgencias, y no saben si es se adhiere bien a su tratamiento, si va a todas sus consultas, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, en las condiciones ideales, ustedes siguen al paciente y le hablan por teléfono y, y le dicen, no, por favor, venga a hacerse esos estudios, venga a hacer el seguimiento, etcétera, y en condiciones normales puede o no llegar a su seguimiento, puede o no tomarse bien su medicamento, etcétera. ¿De acuerdo? Ahorita vamos a hablar más de eso, pero esas serían las condiciones normales, ¿sí? Entonces, la heterogeneidad va a ser o se va a relacionar mucho para dependiendo del objetivo que tengan del estudio, y eso lo van a ver en los diferentes artículos. ¿Sale? Disculpe, doctora, Mande. una pregunta. Bueno, entonces podríamos decir que la eficacia es para probar una intervención en comparación con un placebo o con nada y que la efectividad es dos intervenciones diferentes. Sí, o sea, Ok. en uno es, ¿sirve o no sirve? ¿No? Y en el de efectividad es, ¿cuál es mejor? O sea, los dos sirven, pero ¿cuál es mejor? ¿Sale? Sí, doctora, gracias. Y después viene la parte del consentimiento, que los pacientes pueden rechazar participar en un ensayo. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, tenemos que identificar primero, antes de hacer la aleatorización, recuerden quiénes iban a participar y van a aceptar los términos. El consentimiento informado lo que les dice es que cuál es el objetivo del estudio, las características del diseño, ¿de acuerdo? Y cuáles son los posibles efectos secundarios, los posibles beneficios, el derecho a abandonar el estudio cuando quiera y el derecho a formular todas las preguntas que quiera, ¿de acuerdo? Y ya que esté satisfecho, entonces sí, pueden ustedes aceptar o no participar en el estudio y bajo las características que ustedes les están planteando. Los criterios de exclusión, Doctora, sí, y se bueno, van. una Ujú. duda, disculpe. Por ejemplo, si en estos efectos adversos se sale y generamos una iatrogenia en el paciente o en este caso en la persona que estamos utilizando, ¿se debe de dar una compensación como tal o no? Porque al darle el consentimiento informado. Claro, si esta consecuencia estuviera fuera de los parámetros que se estimaran, pues, que fuera algo diferente a lo que viene en el consentimiento informado. ¿Se tiene que dar una remuneración o algo así? ¿Una No, de hecho, compensación? eso es parte ¿cómo se llama? De la parte ética. O sea, sí, algo que no podemos hacer es dar compensaciones por participar en los estudios, ¿de acuerdo? Ok. Si acaso se puede
manejar, decirle, bueno, le pago su transporte por lo que vino aquí, su desayuno, etcétera, pero no podemos dar compensación económica cuando se hacen este tipo de estudios, porque eh, se puede ver como coerción hacia los participantes. Entonces, eso, pagar, no. ¿Qué es lo que pasa? Tú ya sabes, o sea, antes de poder hacer un ensayo clínico o parte de, cuando ya está utilizado en humanos, tú ya sabes qué efectos adversos puede tener. Entonces hay una serie de efectos adversos que tú ya identificaste que pueden, estar presentes. Entonces tú le dices, puede tener estos efectos adversos. Si son muy graves, y la gravedad em, es mayor que el beneficio, obviamente que no puedes hacer ese estudio porque no es ético, ¿de acuerdo? Pero si los efectos adversos están ahí, pero el beneficio es mucho mayor, sí puedes hacer este ensayo clínico, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa si aparecen estos? O sea, tú ya le dijiste, puede aparecer esto, esto y esto y esto. Sí, o sea, tengo vómitos, recurrentes, no paran, no puedo comer, me estoy, desnutriendo, etcétera, o sea que no debe pasar eso. Entonces tú le dices, si tiene estos signos, usted tiene que venir al hospital, ¿de acuerdo? Y dentro del estudio se contempla el tratamiento de estos efectos adversos, ¿de acuerdo? Ahora, si dentro de todo lo que tú ya tienes en la lista, al paciente le da otra cosa que no está ahí, tú lo tienes que tratar como un evento adverso de lo que tú estás haciendo, de tu intervención, y tienes que identificar si realmente eso se debió al tratamiento o a la intervención que tú tienes o al, ¿cómo se llama? A otra cosa. Pero mientras esté dentro del tratamiento, ustedes dentro del protocolo tienen que darle atención. ¿Sí? Sí, doctora, esa era mi duda. Gracias. Va. Ahora, la intervención. La intervención tiene que estar bien descrita y tiene que estar bien delimitada, ¿de acuerdo? Tiene que tener mucha probabilidad de ser llevada a cabo en la práctica clínica habitual, porque si no, pues entramos en la parte de que no siempre todos sus pacientes van a estar bajo las condiciones ideales, ¿de acuerdo? Hay intervenciones únicas y muy específicas, y de hecho esa es la mayoría, tiene que ser muy específica para que podamos ver un resultado. Ujú. Y aquí es muy importante que ustedes evalúen los tratamientos alternativos, ¿sí? ¿Por qué? Porque si el paciente em, eh, dice, ustedes están haciendo un estudio para disminuir em, los infartos agudos al miocardio en pacientes que ya tuvieron un primer infarto y les están dando aspirina. Ujú. Y entonces el paciente tiene dolor de cabeza. Entonces dice, pues me voy a tomar una aspirina, me voy a tomar eh, cualquier AINE que ustedes tengan. Entonces, a lo mejor, ¿qué es lo que puede pasar ahí? Puede pasar uno de los efectos adversos del ácido acetilsalicílico es gastritis, ¿cierto? Y puede llegar a producir úlcera y sangrado de tubo digestivo. Ok. Pues si le dan más dosis, si el paciente está tomando más dosis que la de la que le estamos dando, pues lo más seguro es que vayamos a tener una contaminación para efectos adversos.
no tanto para el efecto, en este caso, no tanto para el efecto de desenlace. ¿Sale? Entonces hay que tener mucho cuidado de los tratamientos alternativos que nos van a generar variación en los resultados. La asignación aleatoria después de esto. ¿Y cuáles son los beneficios de una asignación aleatoria? Que vamos a poder comparar entre los grupos lo más imparcial posible, lo que les comentábamos al principio, que podamos nosotros identificar o poder tener en los grupos a los pacientes seleccionados sin un sesgo de primera instancia, ¿de acuerdo? Nos va a permitir utilizar técnicas de enmascaramiento para una estimación no sesgada, ¿sí? Pero acuérdense que debe realizarse después de que el paciente ha sido incluido en el estudio. ¿Alguien vio Grey's Anatomy o ha visto Grey's Anatomy? ¿O ya no es de su época? Sí, doctora. Sí. Ok, bueno, que ya tiene no sé cuántas temporadas, ¿no? ¿Recuerdan que hicieron un ensayo clínico en el que la esposa del jefe entra al estudio? Así que le tocaba placebo, pero Meredith sí le dio el medicamento, ¿no? Exacto, le dio el principio activo. Ujú. Entonces, ¿qué pasó ahí? Primero vamos a explicar qué es lo que pasó. Para hacer ese estudio, había unos sobres. ¿Qué eran esos sobres? Como la aleatorización. Exacto, ¿sale? Tenían una serie de sobres, tenían el sobre 1, el sobre 2, el sobre 3, el sobre 4, el sobre 5, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, llegaba el paciente 1 y decían sí, cumple con los criterios de inclusión, sí acepta participar en el estudio y le puede o no le puede tocar el principio activo o el placebo, ¿no? Entonces, al paciente 1 le toca ¿cómo se llama? El sobre 1. Al paciente 2 el sobre 2. Al paciente 3 el sobre 3. Y así sucesivamente. ¿Cuál de estos sobres tiene el principio activo y cuál tiene el placebo? No, pues no se sabe. Bueno, No se sabe. Ese es el chiste. Ese es el enmascaramiento. ¿De acuerdo? No se sabe si este es un principio activo, si este es placebo, si este también es placebo, si este es principio activo, si este es principio activo, ¿de acuerdo? Los sobres van a ir en el orden que nos lo van a dar para la aleatorización. ¿Quién hizo esta aleatorización? Alguien. De preferencia, o sea, no puede ser ni, obviamente que no los pacientes, no los médicos que hacen el diagnóstico y el seguimiento, ¿de acuerdo? También de preferencia que no sepa el investigador principal. Ujú. Y alguien en algún momento tiene la llave donde, donde al final va a decir, ah, sí, este tiene o no tiene el principio activo. ¿Sale? Ahorita vamos a ver de qué se trata esa técnica de enmascaramiento. ¿Sí? ¿Qué pasa si se rompe esa asignación aleatoria? ¿Qué pasa o qué pasó en en el programa de Grey's Anatomy, de que pues le tocó el placebo, ¿no? Y le dan el que sí tiene principio activo, van y ven y hay que darle el principio activo, ¿no? Esto hace que se sesgue el estudio, ¿de acuerdo? Puede generar que no tengamos los resultados que debemos de tener. Y tiene muchísimas implicaciones legales. ¿Se acuerdan qué pasó en el programa? ¿No se acuerdan?
Creo que sacaron a la esposa, ¿no? ¿Mandé? Sacaron a la esposa. Y cancelaron todo el proyecto, Ujú. ¿no? ¿Por qué? Porque ya no, ya se había roto la aleatorización, ¿de acuerdo? Entonces es algo que no podemos hacer. Ujú. Y ahorita vamos a hablar de las técnicas de enmascaramiento. ¿Qué pasa si nosotros no tenemos un estudio aleatorio? Bueno, vamos a ver que se muestran resultados mucho más optimistas, ¿de acuerdo? Algo que pasa así como sabemos que tenemos un grupo control y un grupo de intervención y están aleatorizados, ¿de acuerdo? Entonces, los hombres y las mujeres, o sea, el sexo es igual en ambos grupos, la edad es igual en ambos grupos, muy parecida. No sé, el índice de masa corporal, por ejemplo, es muy parecido, etcétera. Así como sabemos de las variables conocidas que están balanceadas en ambos grupos, también hay variables no conocidas que no sabemos ni que existen, que no sabemos que están influyendo, pero que con aleatorización, esta es la ventaja, también quedan balanceadas en ambos grupos. ¿Sí? Realmente es la función de la aleatorización, la distribución de variables conocidas y variables no conocidas. ¿De acuerdo? Y obviamente que esto le da mayor fortaleza al estudio. Entonces, en la aleatorización, nosotros vamos a tener un grupo A, ¿de acuerdo? Y un grupo B, ¿sí? Si nosotros seleccionamos aleatoriamente el sujeto 8, 35, 40, 65, 24 de esta lista, que son los que están acá, y del tratamiento B igual lo seleccionamos aleatoriamente, esto es lo que va a suceder. ¿Qué pasó aquí? No pasó nada. Pues la proporción de las personas con tratamiento A y las del tratamiento B pues son iguales. Es muy similar, ¿de acuerdo? Pero entre mayor es la muestra, mayor se ve esta, ah, homogeneidad entre ambos grupos. ¿De acuerdo? Ahora, podemos decir, perdón, esto fue simple y sencillamente de toda una población, seleccionar dos grupos. ¿Vale? Bueno, pero ¿qué tal si los cuadrados y los circulitos son distintos? Y vamos a tener un resultado que ya sabemos que es distinto. Entonces, antes de hacer la aleatorización, hacemos algo que se llama estratificación. Y entonces ponemos a todos los cuadraditos de un lado y a todos los circulitos en otro estrato. ¿De acuerdo? Ya que tenemos esto, ahora sí, lo seleccionamos aleatoriamente a cada grupo. ¿Ya vieron? Es cuando tenemos una variable que ya sabemos que nuestro resultado va a ser distinto. Por ejemplo, a lo mejor grupos de edad, o sea, no es lo mismo de 10 a 14 que de 25 a 30. Entonces hacemos grupos de edad. ¿Cuáles son las condiciones para una buena aleatorización? Bueno, que se realice con ceguedad de los participantes, ya sea simple o doble.
Participantes no solamente son los pacientes, ¿sí? O los individuos, también son los médicos o los que están evaluando la intervención. Ujú. O los investigadores también. Es muy importante que se utilicen métodos estandarizados como números aleatorios, sobres prediseñados por computadora, etcétera, y que se realice después de que se aceptó entrar al estudio. Y algo muy importante es que se mantenga la ceguedad. ¿Cuáles son los beneficios de la aleatorización? La homogeneidad de los grupos, tanto de variables conocidas, pero también de variables no conocidas, el control de confusores previos al estudio y el control del número de participantes por grupo. Ahora, ¿qué son las técnicas de enmascaramiento? Ustedes han escuchado eso de doble ciego, triple ciego, simple ciego. Ujú. Esto, cuando las expectativas tanto de los pacientes como de los investigadores puede influir en la evaluación de la respuesta observada. Entonces, si mi investigador dice, sí, 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 es que yo estoy viendo que este paciente que tiene el medicamento, más bien este paciente que tiene el medicamento, seguro va a venir mejor hoy. Se va a haber recuperado tal cosa, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Y a lo mejor ese paciente sí se recuperó, pero tantito, ¿no? Y el investigador así de, sí, se recuperó y súper bien y todo. Entonces, puede aumentar las expectativas y pueden generar resultados mucho más prometedores, ¿de acuerdo? Igual con el paciente, si el paciente sabe que tiene el principio activo, pues dice, ay, estoy súper contento, no sé qué, no sé cuánto, y aparte, aparte de todo, ¿no? Hace su ejercicio, come bien, etcétera, etcétera, etcétera. Ujú. Entonces puede influir saber que tienen el medicamento y pues también influye que sepan que no lo tengan. ¿Están de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque va a decir, no, pues si no lo tengo, o sea, como para qué les digo a todo esto, ¿no? Entonces, las técnicas, o sea, para evitar todo esto, existen las técnicas de enmascaramiento y son los procedimientos realizados con el fin de que los miembros del equipo investigador y o participantes no conozcan algunos hechos que pudieran influir tanto en las acciones y sesgar los resultados. Esas son las técnicas de enmascaramiento. Y hay técnicas simple ciego, doble ciego, triple ciego. Simple ciego es que el paciente no lo sabe, el médico sí. El doble ciego es que ni el paciente ni el médico. Y la triple ciego es que ni el paciente, ni el médico, ni el investigador. ¿De acuerdo? Y las ventajas es que evita preferencias o sesgos del investigador y de los pacientes. Y las limitaciones, por ejemplo, en estudios farmacológicos, es que debe de haber un formato idéntico para que no se den cuenta que están o no tienen el principio activo, ¿no? Y también hay un problema si los fármacos tienen efectos secundarios importantes y reconocibles. Por ejemplo, si un medicamento produce diarrea, dicen, sí, sí, tengo el medicamento con el principio activo porque tengo diarrea, ¿no? O el médico dice, sí ha tenido diarrea, este tiene el principio activo, ¿no? Perdón, creo que fue Natalia. Sí, doctora, una pregunta. Dijo que la técnica simple ciego es cuando no se da cuenta el paciente. Solo Simple el ciego, paciente. solo Ajá. el paciente. Ok. Solo era eso, doctora. Gracias. Ok. ¿Y qué es el placebo? ¿Vale? ¿Alguno de ustedes han escuchado qué es el efecto placebo? Pues es lo que había dicho hace un rato, ¿no? Se supone que es como, por ejemplo, si una persona cree que la coca le da super mega energía y le cura todo, como él lo cree, de repente, pues él toma su coca todos los días y mágicamente él está bien. Es psicológico.
Sí, así es. Les voy a contar una historia de un niño, pero funciona. Este niño tenía problemas para aprender, ¿no? En la escuela. Entonces su tía le hizo una pomada que se llama Cúralo Todo. Entonces le dijo, ¿sabes qué? Vas a agarrar esta pomada y te la vas a poner en la frente. Ya que te la hayas puesto en la frente, te vas a poner a estudiar. ¿Y qué crees? Se te va a quedar todo grabado. ¿Qué creen que pasó con el niño? Se le quedaba todo grabado. Exacto, ¿no? Entonces el niño ocupaba su curalo todo, ¿no? En la frente y se ponía a estudiar y todo se lo aprendía y empezó a, ¿cómo se llama? A sacar buenas calificaciones en su escuela, ¿no? Este es el efecto placebo. ¿Qué es esto? Es un efecto psicológico o fisiológico de cualquier intervención, no solo medicamentos, etcétera, de cualquier intervención, independientemente de su efecto farmacológico. Por ejemplo, esta pomadita, ¿no? Del Curalo Todo, pues obvio que pues era cremita, ¿no? Entonces, realmente no tenía un efecto de comprensión o de aumento en la comprensión o algo por el estilo, ¿cierto? Simplemente fue un efecto psicológico. Ujú. Y no es que el niño no pudiera, etcétera, lo podía hacer, pero esto influenció su comportamiento. Y efectivamente, ¿de qué factores depende? De la personalidad del paciente, o sea, qué tan eh, sugestionable es, ujú, de las convicciones del investigador, o sea, con qué tanto lleguen con el paciente y le digan, no, mire, es que este medicamento, si usted se lo toma diariamente, ya no va a tener estos dolores y aparte que cree, va a poder tejer unas carpetas bellísimas, ¿no? Entonces, tómeselo y verá, que va a hacer cosas extraordinarias, ¿no? Y aparte las características de la intervención. Si esta intervención es, por ejemplo, ahí sí es un medicamento, ¿no? Y el placebo es, tiene que ser exactamente igual, y se presta para que puedan ustedes observar que efectivamente le están dando algo al paciente. Entonces, también va a servir para que este efecto placebo funcione. Ujú. ¿Cuáles son las ventajas del efecto placebo? Pues que controla los efectos derivados del tratamiento, que no es el efecto que se está estudiando. Ujú. ¿Qué pasa si ustedes tienen el grupo placebo y el grupo de la intervención? Y entonces llega el paciente con la intervención con dolor de cabeza, con cefalea. Ay, es que me duele mucho la cabeza, que no sé qué, debe ser el medicamento. ¿Qué pasa si también llega el del placebo? Significa que el medicamento, bueno, lo que se está probando no es el causante de ese dolor de cabeza, ¿no? Exacto, ¿de acuerdo? Entonces ahí están ustedes observando que sí pertenece al principio activo y que no, ¿sí? Las ventajas es también que tiene, que puede tener efectos secundarios y reacciones adversas, tanto el placebo como el, la intervención. Pues porque le están diciendo en el consentimiento informado, pues puede tener todo esto, ¿no? O sea, puede que tenga diarrea, vómito, sudoración profusa, etcétera, 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 ¿no? Y entonces el del placebo y el del intervención dice, ay, sí, no, estoy mal. Pero si los efectos adversos, los efectos secundarios son iguales en ambos grupos, quiere decir que no se debe al principio activo. ¿Mm? Y obviamente que permite la utilización de técnicas de enmascaramiento. ¿Cuáles son las limitaciones éticas? Ujú. Si ya existe un medicamento que sea igual, no podemos dar placebo, ¿de acuerdo?
si existe ya un tratamiento eficaz, ¿sí? Y entonces no le podemos dar placebo, le debemos de dar el tratamiento estándar. Esas serían sus limitaciones. Y aquí está lo que hablábamos de eficacia. En la eficacia lo que ustedes tienen, mande Ernesto. Doctora, entonces, por ejemplo, medicamentos como la glibenclamida, que ya casi no se usa, ¿ya no se puede investigar para la diabetes? Para diabetes no. A lo mejor si encuentran alguna otra utilización, sí. Ok, doctora, gracias. Bueno, esto ya lo- Ahora vamos al seguimiento. En el seguimiento tenemos que asegurar la comparabilidad de los grupos. Es decir, que vamos a tener, si las visitas son cada 6 meses, los dos grupos tienen que ir Doctora, cada 6 meses. ¿De acuerdo? Nada de que el del principio activo lo veo cada 6 meses y el del otro pues lo veo cada año. No, doctora, todos deben de ir igual. Mande. es que creo que se Ah, saltó la parte de eficacia y efectividad. no, ya lo vimos. Por eso me lo salté, porque ya lo vimos. Ah, bueno, está bien, gracias. ¿Sale? Entonces, en el seguimiento tenemos que ser muy, 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 muy em, insistentes, tanto en en el número de mediciones como en la duración del seguimiento. Ujú. No porque yo quiera que el grupo de intervención lo siga más, pero ya no tengo dinero y entonces el grupo de placebo digo, ay, pues ya no lo sigo, ¿no? Y nada más me sigo con el de intervención. Eso no se puede hacer, ¿de acuerdo? Tiene que ser el mismo seguimiento en ambos grupos y aparte las pruebas se tienen que aplicar en ambos grupos igual. Ujú. Y hay algo muy importante. Cuando ustedes tienen un estudio de seguimiento, lo más seguro es que vayan teniendo pérdidas, ¿vale? Entonces, algo que es muy importante y no se eliminan, o sea, si se salen del estudio, ah, sí, pues ya se fue, qué pena, ¿no? No. Entonces, el número de pérdidas en ambos grupos tiene que estar balanceado, ¿sí? No es lo mismo que en un grupo se salgan todos los mayores de este, de 60 y en el otro grupo se salgan todos los de 40 años, ¿no? Entonces dices, no, algo está pasando aquí, esto no fue balanceado, entonces ya los grupos quedan desbalanceados. ¿Mm? Entonces aquí tenemos que dar ese seguimiento. Y para el análisis tenemos que hacer, bueno, si estos no se hubieran perdido y mm, hubiéramos medido que les fue bien que en el desenlace, entonces, ¿cómo hubiera salido el estudio, el resultado? Si a estos em, que se perdieron eh, no les hubiera ido bien, y no hubieran obtenido el resultado que queríamos, ¿cuál sería el resultado? Esto se llama análisis de sensibilidad. ¿Sale? Y hay algo súper importante en los de tratamiento o en las intervenciones. Cuando el seguimiento es muy largo o cuando los medicamentos tienen una dosificación de cada 6 horas o cada 8 horas. O cada 12 pues ya no tanto, ¿no? ¿Qué pasa cuando ustedes les dan un antibiótico y les dicen, se lo tienen que tomar cada 6 horas? ¿Se lo toman? Pues, o sea, sí estricto en las 6 horas, ¿no? Porque, por ejemplo, si te toca mientras estás durmiendo,
te lo tomas cuando te levantas, ¿no? Eso puede ser, ¿no? Pero teóricamente deberías poner una alarma a la hora que te toca, aunque estés durmiendo, para que eh, tenga su dosificación. Porque, ¿qué pasa si no la toman cada 6 horas, por ejemplo? Y se la toman una cada 6, una cada 8, una cada 6 y la otra cada 10. No se No, mantiene la ventana terapéutica. Exacto, ¿sale? Entonces, ¿qué pasa con aquellos, por ejemplo, la metformina para los pacientes diabéticos, ¿no? Supongamos que es un paciente y está tomando 850 3 veces al día. ¿Cómo creen que se esté tomando esto? Si ya es por el resto de su vida. Una antes de cada comida. Puede ser. Sí, nos fue bien, ¿no? ¿Cómo más? Puedo haber pensado, pues si tengo que tomarme 3 pastillas al día, me puedo tomar las tres juntas en la mañana. Así hay pacientes. A mí me han tocado así de, pues es que me mandó 3 pastillas al día, pues me las tomo a las 3 en la mañana. ¿Eso es factible? ¿O eso está bien? No, no está bien. No, ¿no? ¿Qué otra cosa puede suceder? Que sea levantarse en la tarde y antes de dormir. Ajá. O, por ejemplo, pacientes que trabajan, ¿no? A lo mejor el de la mañana y el de la noche se la toman en su casa, ¿no? Pero en la tarde es así de, ay, no, se me olvidó. Ay, no, me van a ver que estoy tomando medicina, no me la llevo. Ay, no, se me olvida todo a la hora de la comida, ¿no? También. Entonces, hay muchas oportunidades para no adherirse al tratamiento, algo que se llama adherencia, ¿sí? Entonces, en un estudio, si el paciente no se toma el medicamento como debe de ser, pues, ¿qué vamos a evaluar? Pues, quién sabe. Entonces, hay algo para asegurar este cumplimiento en los estudios que se llama fase de adaptación. Ujú. Y entonces ustedes evalúan el porcentaje de mal cumplidores o que no se adhieren al tratamiento, que este porcentaje sea similar en ambos grupos. Si es similar en ambos grupos, dices, ok, bueno, es- voy a tener balanceado el estudio. Pero también puedes hacer algo. Puedes hacer un grupo piloto. Ujú. Ahí identificas los que sí son buenos adherentes, ¿de acuerdo? Y entonces solo te quedas con ellos. Pero esas son las condiciones ideales, ¿sale? Y eso se tiene que hacer antes de la aleatorización, ¿eh? Nada que les doy el tratamiento y ya luego les digo, chu de aquí. No, no. Este, hacen primero esto, luego hacen la aleatorización, ¿de acuerdo? Y luego hay algo que tenemos que ver también, que ya se los mencionamos, que es las cointervenciones. En las cointervenciones es que identifiquemos tratamientos que vaya a utilizar o que utilice el paciente que puedan modificar los resultados. Esos, los test, el, las pastillitas que la vecina o la comadre le dijo, o que la tía y que el abuelito y que etcétera, hay que identificarlos. ¿Por qué? Porque nos pueden dar o generar efectos adversos o hacer que no funcione el principio activo o lo pueda potenciar. ¿De acuerdo? Ahora sí, llegamos. Entonces, el efecto del tratamiento, ¿de qué depende?
Pues va a depender del tratamiento específico, ¿sí? Va a depender del placebo, o sea, qué tanto el placebo, aunque no estén tomando el placebo, va a funcionar, ¿no? Y algo llamado efecto Hawthorne. ¿Alguien sabe qué es eso? Que, por Es ejemplo, cuando cuando, las bueno, A que ver, cuando Sherlyn. empieza, bueno, un paciente dice, bueno, sí va a participar en el ensayo y para que mi médico se sienta feliz conmigo, va a cumplir con todo lo que me pide y voy a ser el mejor paciente. Como que modifica sus hábitos comunes para como hacer, o bueno, sentir de que sí lo está haciendo bien o que está como bien puesto en el ensayo. Así es. ¿Dónde lo leíste? ¿Dónde lo viste? En el Fletcher. Ah, ok, me gusta. Muchas gracias, Sherlyn. Les voy a contar una anécdota que tuvimos en años pasados con sus compañeros. Estábamos dando la clase en nutrición porque hay en- es Huipulco, ¿verdad? Sí, Huipulco les quedaba en nutrición por Ajá, porque ahí no había pues aula. aula decente y entonces conseguimos en Nutri, ¿no? Y llegamos un día y eran igualitos que ustedes, ¿no? Llegan y siempre nos regañaban, es que sus alumnos gritan mucho y son muy escandalosos y no sé qué yo, chicos, por favor, bajen la voz, ¿no? Ya sabemos que vienen, muy, ¿cómo se llama? Excitados de sus otras clases, etcétera, pero bajen la voz, ¿no? Y de repente llegó a la clase, ya estaban sus compañeros, entonces empezamos a poner las presentaciones y todo. Y entran varias cámaras, camarógrafos al salón. ¿Ustedes qué hacen? ¿O qué hubieran No, hecho? nos portamos bien como si sí estudiáramos siempre. Exacto, ¿no? Y todo el mundo, ¿no? Y luego nos dicen, ay, profesora, es que son el único grupo que está ahorita tomando clase. Y estamos haciendo los comerciales para, no me acuerdo qué informe de gobierno, y pues son para transmitirlos en pues en los spots de televisión y todo eso, ¿no? Y todo el mundo, o sea, todo el mundo ya venía con su batita, guardada, etcétera, pues todo el mundo con su batita, ¿no? Arreglándose el cuello, las mochilas que estaban desparpajadas por todo el piso, pues ya estaban, todo el mundo las arregló, ¿no? Y todos calladitos viendo a la profesora como siempre lo hacen, ¿no? Poniendo atención. Entonces, ese es el efecto Hutter. Cuando uno está siendo evaluado o está siendo observado, se comporta de la mejor manera posible. Ujú. Entonces, si ustedes entran a un estudio y les dicen, ah, sí, bueno, aquí está su intervención y no sé qué, pero aparte tiene que comer bien, tiene que hacer ejercicio, no sé qué, lo más seguro es que lo hagan porque están dentro de un estudio y están siendo observados y van a estar siendo evaluados, ¿de acuerdo? Entonces, esta anécdota nos gusta mucho porque es una anécdota real y es un efecto Hawthorne impresionante, ¿no? Porque aparte iban a salir en televisión y tenían que salir bonitos y bien arregladitos, etcétera, ¿no? Y aparte dando la impresión de que se estaban en un aula de medicina y todos atentos, como se espera, ¿no? Entonces, ese es el efecto Hawthorne. ¿Sí queda entendido?
¿Es un sí o es un Sí, no? doctora. Sí, sí, doctora. Ok. Y luego viene la última parte del efecto del tratamiento, que es la historia natural de la enfermedad, ¿sí? Esta historia natural, pues, es inherente a cada uno de los padecimientos que nosotros estamos observando y dependiendo de cómo vaya evolucionando, pues se va a dar este efecto. Entonces, ¿de qué depende el tratamiento o cuáles son los efectos que estamos viendo como tratamiento? Pues es el tratamiento específico, es el efecto placebo, es el efecto Hawthorne y es la historia natural. ¿Ya me pasé, Julia? Sí, estamos muy a punto, ¿verdad? Hola, Pam. Creo que estamos muy a punto. Entonces, les vamos a dejar un ejercicio. A ver si los vamos a pasar que lo tengan. Dame un segundo. Bueno, ahorita se las mandamos, pero es referente al número necesario a tratar y el número necesario a dañar. ¿De acuerdo? Por favor, lean lo del Fletcher y les vamos a enviar un ejercicio para que lo podamos resolver el día de mañana. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta aquí de un ensayo clínico? Doctora, Creo que nada no, más me doctora. confundió un poquito lo de los efectos del tratamiento. Sí, tú cuando ves el efecto del tratamiento, o sea, tu resultado, lo que estás viendo es un conjunto de varias características o de varios efectos, que son el efecto mismo del tratamiento, el efecto placebo, o sea, porque si a ti te dicen, ah, fíjate que este medicamento, em, em, ¿cómo se llama? Es para la presión arterial y va a hacer que te sientas mucho mejor y aparte mucho más relajada, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no solamente tienes el efecto del principio activo, sino también del placebo, ¿no? Si tú no le crees al doctor que con eso te vas a componer, no te vas a componer. Por eso tiene que haber todo esto de la, eh, ah, de la interacción médico-paciente y de que el paciente debe de confiar en su médico, etcétera, es muy importante porque es parte del efecto que vas a tener en el tratamiento. Otra cosa que vas a ver en ese efecto del tratamiento es el efecto Hawthorne. O sea que como tú estás siendo evaluado y sabes que te van a estar revisando cada determinado tiempo a ver si sí estás haciendo lo que te están diciendo, entonces lo más seguro es que te comportes como te lo están solicitando y aparte mucho mejor que antes de que estuvieras en ese estudio. Y aparte vas a ver el efecto de la historia natural de la enfermedad, ¿no? O sea, si esta enfermedad tiene una meseta en donde se mantiene estático un buen rato y no aumenta el mal pronóstico, etcétera, no sigue evolucionando, entonces ahí también vas a tener un efecto de ese tratamiento. ¿Sale? Sí, doctora, gracias.
¿Otra duda, chicos? ¿A qué se refería de lo de la tarea? O no entendí. ¿Qué nos El vemos? número necesario a dañar. Un segundo. Número necesario a tratar. A tratar. O número necesario a tratar. Y el número necesario a dañar. ¿Sale? Es una medida de impacto de los ensayos clínicos, ¿no? Mañana vamos a ver los riesgos relativos, la reducción del riesgo absoluto, el número necesario a tratar, ¿de acuerdo? ¿Qué es el análisis de intención a tratar? Y cuándo se decide suspender el estudio. Obviamente, cómo se interpretan estas medidas, que eso es lo importante. ¿Sale? Sí, gracias. ¿Otra duda, chicos? ¿No? Bueno, entonces nos vemos mañana. Descansen. Gracias, doctora. Hasta luego.